para algunos los elegidos, para otros lavadores de cerebro y criminales. Bienvenidos esta noche a nuestro especial en Más Allá sobre sectas. Creencia, amor, hermandad, sentimientos que buscamos para sentirnos completos en un mundo hostil y violento, emociones que se deforman conduciéndonos por caminos de crueldad y misterio, caminos que han llevado a miles de personas a quedar atrapadas al interior de pequeños grupos religiosos, grupos que llamamos sectas y que esconden horrores y crueldades extraordinarias. Sectas como los Skopiti o Muskalis, un grupo originario de Rusia que poseía más de 100.000 adeptos y que obligaba a mutilar sus cuerpos en el nombre de Dios. Para los Muskali, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cargaron con el pecado en sus cuerpos bajo la forma de sus genitales, por lo que obligaban a las mujeres a amputarse los senos y le arrancaban el pene a los hombres como forma de bautizo. Bautizo que se hacía sin anestesia con un cuchillo cualquiera. Prácticas perseguidas y condenadas luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos comunistas las prohibieron, destruyendo y asesinando a sus líderes y enviando a sus integrantes a Siberia. Historias que han sido de inspiración a un puñado de películas como La Aldea del director Night Shyamalan. Ivy, por favor. Cuenta la historia de un grupo aislado entre inmensos bosques que oculta oscuros secretos. ¿Cómo funcionan las sectas? Acompáñenos esta noche a recorrer los oscuros caminos de quienes abusaron de la fe. Grupos que se mutilaban los genitales porque creían que era un pecado. Grupos que también quemaron ciudades enteras. Otros que se metieron en búnkers y desde allí le dispararon al ejército. Hoy vamos a ver casos increíbles sobre las sectas más extrañas de la historia. ¿Y saben por qué hacemos este programa? Por ustedes. Porque hace unos 8 meses hicimos uno sobre sectas asesinas y nos pidieron mucho una segunda parte. Esto no es una segunda parte. Esto es un programa especial, diferente, acerca de las sectas más extrañas que jamás haya producido la humanidad. Y para hablar de ello nos acompañan unos invitados especiales. Filósofo, además de eso trabaja con estadística, el señor Carlos Betancourt. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Carlos, para hablar de sectas también tenemos que hablar que es algo humano. ¿Hasta qué punto es algo anómalo y hasta qué punto es algo simplemente producto de la sociedad? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que este tipo de fenómenos, lo mejor que puede hacerse es abordarlo de una manera académica. Cuando yo digo de una manera académica es una manera rigurosa, una manera que busque fidelidad con las fuentes del conocimiento, una manera donde exista como el estudio profundo de ese tipo de fenómenos. Algo que hay que entender con las sectas es que las sectas generalmente vienen siendo una derivación de una doctrina dominante y nacen como en los sitios marginales de muchas doctrinas, por eso salen esas derivaciones. Y generalmente las sectas cooptan un tipo de personas muy especial, un tipo de personas que están en una búsqueda espiritual, en una búsqueda de sentido de la vida, pero también son personas que no pueden dedicarse todo el tiempo necesario a estudiar una doctrina con profundidad, sino que necesitan resolver su problema espiritual ya. Bueno, y aparte de nuestro invitado filósofo, también hay una antropóloga que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo porque trabaja estos temas de misterio. Una antropóloga que está aquí al lado mío y es la señorita Tatiana Rodríguez. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Esteban. Como siempre le diré, es un placer estar acá con usted compartiendo estos temas que me encantan. Y como lo decía el invitado,
Este tema de las sectas es una cuestión en el que las personas se pueden aprovechar de un momento en el que la persona está en una búsqueda, tal vez está un poco, no sé, disperso en cuanto a su espiritualidad. Entonces se aprovechan, digamos, de ese momento de tránsito para la persona, y ahí es cuando caen en estas sectas. Y ustedes que están allá al otro lado son invitados. Aquí está otro espacio para otra silla, pero realmente lo pueden hacer con el numeral de esta noche por Twitter, que es Sectas Más Allá. Usted es un invitado especial. También está aquí junto a nosotros, es periodista, ha trabajado también los temas del misterio, hace parte de un grupo que se llama Las Damas del Misterio, es Diana Ampudia. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, es un placer estar aquí con usted y con todos los televidentes que en este momento pues nos están viendo. Lo de las sectas es algo curioso. Curioso en el sentido, como ya lo dijeron los otros invitados, de que la persona recae como en esta búsqueda de la fe. Y precisamente ese es como el punto angular de las sectas, precisamente porque esta persona que está en esa búsqueda de la fe tiende a renunciar a todo lo que sea lo posible por entrar a una creencia muy curiosa. En este caso, las personas renuncian a sus lazos familiares, renuncian a todo lo que los rodea, se van a vivir a sitios alejados de la ciudad y de todo lo que antes conocían, precisamente para hacer esta búsqueda espiritual que es tan importante. Diana, es como lo que veíamos, la película La Aldea, para los que no la han visto, se trata de una gente, no les voy a hacer un spoiler, que se aleja del mundo, y en parte las sectas tienen eso, de decir que el mundo es satánico, sí, decir que el mundo es malvado, para tener a la gente ahí encerrada. Pero antes de hablar de eso, quiero que vean esta nota que preparó Joana Arenas, que nos cuenta un poco cuáles son las generalidades de las sectas. Una secta es un grupo religioso que se aparta de las doctrinas tradicionales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. Por lo general, tienden a mezclar creencias religiosas e imponen fuertes reglas a sus seguidores. Como el Nuwaubianismo, un grupo norteamericano que mezcla el Islam, el cristianismo y la creencia en la existencia de extraterrestres y ovnis. Su líder, Dwight York, un músico y escritor, es considerado un dios viviente por sus seguidores, vistiéndose como un faraón en pleno siglo XXI. Pero lejos de ser divino, es considerado un depredador sexual, llegando a violar a gran parte de las mujeres y niñas que hacían parte de su culto, siendo capturado y condenado a cadena perpetua en el año 2004. Aunque es sorprendente, este caso no es extraño. Durante milenios, las sectas han estado presentes en la historia. Grupos que se caracterizan por captar a sus seguidores mediante engaños y que rompen todos sus lazos con el mundo exterior. Como la secta Dios Todopoderoso de China, que llama la atención del mundo en mayo de 2014, cuando 5 de sus miembros que golpeaban a una mujer hasta matarla en un McDonald's en la ciudad de Shaoyan. La policía arrestó a su líder, quien confesó que había matado a la mujer por considerarla un espíritu maligno, al no proporcionarle el número de su teléfono móvil para evangelizarla. Puedo declarar de forma precisa que esa mujer era un espíritu maligno. Actuaciones que han sido cuestionadas por sus miembros, que sostienen que se trata de un montaje, produciendo cientos de documentales y películas traducidas a docenas de idiomas, en los que sostienen que Dios ha reencarnado en una mujer. El derramamiento de sangre y la muerte de estos cristianos son como una canción de victoria sobre las fuerzas de Satanás. Actuaciones que sirven para lavar el cerebro a sus integrantes y hacerle creer que el mundo es malo y solo ellos son los elegidos. ¿Son las sectas una rareza, un peligro latente o quizás ya somos parte de ellas? Interesante esa pregunta. ¿Son las sectas una rareza o nosotros hacemos parte de una gran secta? ¿Podría ser eso, señor Betancourt? Bueno, pues creo que tú conoces una gran secta que es la secta de los académicos. Eso también podría ser una secta, ¿no? El conocimiento intelectual formado en una academia también puede ser una secta,
pues en cierto sentido. Y cuando hablamos de algo como el nubabuanismo, no sé ni pronunciar eso, porque es súper complicado, es un grupo de gente que lo vieron ahorita, que se colocan vestidos como si fueran faraones, y su líder abusa sexualmente de los niños, de la gente de esa secta. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que se construye un grupo con vestidos de faraones basados en el Islam, en el cristianismo? ¿Cómo opera eso? Es que mira, justamente como estábamos diciendo al principio, toda doctrina dominante tiene como sus movimientos satélites que muchas veces crecen en zonas marginales y terminan haciendo su propia interpretación de la doctrina. Y si lo tiene el cristianismo, obviamente lo va a tener el Islam, el budismo también lo tiene. Las grandes religiones históricas tienen grupos que se salen un poco como del establecimiento y hacen sus propias interpretaciones. Con esta secta del Islam es muy curioso porque, pues leyendo un poco la reseña, el fundador justamente plantea que la raza negra es la raza superior. Lo estamos viendo ahí al lado. La raza blanca fue un experimento científico de la raza superior, que era la raza negra, y por eso empiezan las pugnas raciales. Pero lo que me parece fascinante de esta secta es que justamente un grupo humano que ha sido sistemáticamente dominado, lamentablemente en la historia, como es la raza negra, en algún momento también tenía que sacar su versión de los hechos, y una interpretación de este tipo les está dando esa reivindicación en la humanidad, de que los superiores son ellos. Pero eso sucede en todas las religiones tienen ese fenómeno. Tatiana, sobre esta religión, sobre este grupo, hay un montón de especulaciones. Dicen que hay abuso, dicen que aparte de eso han hecho que las personas que entran den todo su dinero y los empobrecen. ¿Usted qué ha investigado sobre ese asunto? Pues Esteban, yo me fui más por el lado de las creencias para saber por qué es que una persona se engancha tanto a una secta de esta manera. Y precisamente, comentando y retomando lo que menciona Carlos, hay un factor principal dentro de las sectas, y es que no solamente buscan, digamos, como una especie de debilidad espiritual, sino que también algún inconveniente que hayan tenido y que sea como una característica que los une a todos como grupo. Entonces, por ejemplo, en el nubabuanismo tenemos que ellos creían que la raza negra pues era una raza superior, pero tenía una combinación de muchas más creencias. Por ejemplo, también estaban mezclándolo con el tema de los Anunnaki, que no sé si usted recuerda, Esteban. Bueno, eso sí es palabras mayores, porque eso sí es el misterio puro y duro, como dice por allá Juan Jesús Vallejo, que son unos seres que hicieron a los seres humanos, que es más o menos eso. O sea, serían los blancos entonces el experimento defectuoso y los negros los creados realmente por los extraterrestres, por los dioses. Exactamente, en teoría, y esto es una cuestión bien interesante, porque es que adquiere esta teoría de los Anunnaki, de que vienen unos seres de un planeta que se llaman Nubiri. Nubiru, sí. Nubiri, creo que sí. Nubiri. Y dice que, bueno, la raza negra pues está hecha para supremacía de los blancos, pero además añade el elemento de que combina genéticamente. Entonces él dice, lo que pasa es que los Anunnaki vinieron aquí, combinaron el ADN, modificaron el ADN, estamos hablando de hace 450.000 años, dicen, combinaron el ADN y a partir de eso, pues los blancos fueron hechos básicamente para que nos sirvan a nosotros. Pero, y ahí está un factor, digamos que paradójico dentro de estas creencias, que además, pues para el nubabuanismo, el dios es el mismo Dwight York, que es el creador y pues el máximo líder de esta secta. Y es que Dwight York pues les dice combinaron, bueno, todo, pero entonces ellos están en un momento de debilidad porque para la raza blanca, digamos que tomaron una especie de dominio sobre los negros, dijeron como no, perdimos nosotros el control que nos habían dado los Anunnaki y crearon cierto tipo de distracciones, como por ejemplo es el alcohol. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las sectas, a esos grupos que extrañamente causan pavor en muchas familias y dolor. Hay uno en especial en China, se llama la secta de Dios Todopoderoso.
es una especie de cristianismo mezclado con algunas creencias orientales. Y lo más terrible, como vieron en el bloque anterior, es que llegaron a un McDonald's, una familia estaba comiendo, un grupo de ellos querían evangelizarlos y una mujer que estaba ahí sola no les quiso dar el celular. Y entonces la golpearon con una barra grande de metal y con las sillas hasta que la mataron. El gobierno chino los capturó y los sentenció incluso a muerte. Quiero mostrarles cómo la secta de Dios Todopoderoso se muestra ante el mundo, con videos y películas que tienen en su canal de YouTube. Ahí hay incluso musicales que veremos más adelante. Quiero que ustedes me digan qué piensan con el numeral Sectas Más Allá de este material que les vamos a colocar aquí en exclusivo sobre cómo ellos interpretan a la religión y cómo ellos se consideran los únicos que tienen la verdad. Los líderes religiosos detestan tanto la obra de Dios. Esto basta para demostrar que el mundo religioso se opone a Dios y que es el bastión de los anticristos religiosos que se oponen a él. El mundo religioso está formado por fuerzas malvadas opuestas a Dios. Es un nido de anticristos demoníacos. Amén. No es un lugar donde Dios puede realizar su obra. Es un campo satánico que considera a Dios su enemigo. Bueno, señores, señor Betancourt, acabamos de ver un video que ellos colocan en las redes y dicen que todos los líderes religiosos del mundo, el Papa, los imanes, todos los budistas, son anticristos y que ellos son los únicos que tienen la verdad. ¿Eso es común en las sectas? ¿Qué pasa con el cristianismo? El cristianismo tiene algo sumamente peligroso, que es difícil de manejar, y es el tema del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro que aparece en el Nuevo Testamento. Es un libro que tiene que ver pues, con lo que se conoce técnicamente como la escatología bíblica. Escatología es como el discurso sobre los tiempos finales, ¿no? Sobre los últimos tiempos de la humanidad. Y justamente el Apocalipsis se presta para un sinfín de interpretaciones. Volviendo a lo que yo decía al principio de la charla, el problema es cuando una persona se va por su cuenta y riesgo a leer la Biblia así solita, se encuentra con un libro muy complicado de leer, lleno de metáforas, como el Apocalipsis. Si una persona no tiene una guía rigurosa en ese tipo de lecturas, puede salir cualquier cosa de ahí. Una cosa importante de la nota es que si tú te fijas cómo están haciendo esa charla, esos señores de China se parecen mucho a lo que hizo el maoísmo en China en los años 70, que fue formar una ideología dominante durísima, casi como una religión. De hecho, una de las críticas que se le hace al comunismo ortodoxo es que cogió los moldes y las maneras de las religiones. Y ahí se ve eso. Es casi que el mismo perfil, pero con otra doctrina, pero casi lo mismo. Esos chinos que salieron ahí perfectamente pudieron ser hace 40 años, 50 años, estar hablando del libro rojo de Mao Zedong de la misma manera que estaban ahí hablando de Dios. Bueno, hay libertad de cultos y todo el que quiera creer que crea en lo que quiera, eso sí lo estoy aclarando acá, pero les estoy mostrando el caso de una secta en China que está prohibida, los están persiguiendo porque pues algunos miembros han matado a personas por no convertirse en ellos y personas que encuentran en la calle. Y el video que ustedes vieron ahí es algo que ellos utilizan para decir somos los únicos y los demás líderes religiosos son el anticristo. ¿Qué piensan ustedes dos, señoritas damas del misterio? Pues en esta secta ocurre algo muy curioso y es que su líder máximo, que se llama Zhao Weixin, él lo que hizo fue primero proclamarse como el líder de la secta, la reencarnación de Dios o la reencarnación de Cristo, porque es una secta, como ya bien lo dijo Carlos, cristiana. El problema con él es que él empezó a conseguir adeptos, empezó a reclutar personas, empezó a hacer todo este tratamiento y la secta se mantuvo en silencio y en discreción precisamente porque estaban en contra del comunismo chino. Entonces era una secta que creía que en el comunismo y en el gobierno chino se encontraba el mal o uno de los demonios que ellos tenían que destruir. En este caso, él tuvo que viajar a Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos que concentró la mayoría de sus adeptos. Y fue curioso porque después no se tiene registro de cuándo él cambió un poco como lo que estaba diciendo acerca de la secta. Ya él no era el Dios encarnado, sino era una persona llamada Yang Xiaobing, que se cree es su esposa y según el gobierno chino es una persona con problemas mentales, sufre de demencia. Entonces en este caso
el cambio de la teoría de la secta y el hecho de que ellos ahora se mantienen básicamente consiguiendo adeptos a través de redes sociales. O sea, usa las redes sociales para conseguir nuevos adeptos. Sí, de hecho tiene una página web que se llama kingdomsalvation.org, ustedes la pueden buscar en su computador y ahí tienen como toda su estructura y toda su teoría en la que basan la construcción de esta secta. Y una pregunta, entonces el líder dice, ya no soy el líder, es mi esposa, que es la reencarnación de Jesucristo, algo así. Es la reencarnación de Jesucristo hecha mujer y es una mujer que ha sido perseguida por el gobierno chino. Por esa razón ellos migran a Estados Unidos. Entonces ellos dicen en su libro sagrado que básicamente lo que va a pasar es que ya llegó el apocalipsis y que solamente se van a salvar las personas que crean en esta mujer. Bueno, ya le voy a preguntar a ustedes sobre eso, pero quiero mostrarles un video también de esos que ellos utilizan para evangelizar. A muchas personas les llega un correo, dice, ay, voy a verlo, son videos, le llegan random, o sea, aleatoriamente, le puede llegar a usted un día al celular, lo abren y son bailes que son hipnóticos. Vean este baile y díganme con el numeral de esta noche, sectas más allá, si no se sienten como hipnotizados o atraídos. Póngale cuidado. Bueno, yo digo esto y es que o mi tía o mi mamá que les encanta ver bailes, hay un baile por ahí en un centro comercial o en un pueblo y van de primeros a verlo, ven esto y quedan hipnotizados. No sé ustedes, con el numeral sectas más allá, díganme qué piensan. ¿Es esto una herramienta para evangelizar a las personas, señor filósofo? Pues primero que todo, resalto del video la maravillosa coordinación que tienen ellos. Eso parece la ópera de Pekín o bueno, todo lo que ellos hacen que siempre son muy pulidos. Yo quiero resaltar algo que tú has dicho ahora que es muy importante y es el tema que tienen las sectas que tienen corte apocalíptico y es el tema de que sus fundadores siempre son perseguidos. Y al ser perseguidos caen dentro del discurso de lo que dice el Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de persecución, el Apocalipsis habla siempre de que el elegido siempre lo van a rodear los poderes de la tierra, lo van a acosar, entonces casi que es un discurso que termina justificándose a sí mismo porque la realidad lo va justificando. Y eso pasa con todas las sectas que tienen corte apocalíptico. Y yo quería ser en esto muy enfático de nuevo. Una cosa es coger la Biblia y leerla por su cuenta y riesgo, pueden pasar miles de cosas, y otra cosa es coger la Biblia e ir a un sitio a que te enseñen latín, griego, hebreo bíblico y empezar un estudio serio. Yo veo muy complicado a un jesuita formado en 30 años de latín y griego terminar en una secta de estas, o a un teólogo protestante, o a un antropólogo, o a un filósofo. Puede pasar. De hecho hay casos, pero es muy complicado justamente porque las sectas siempre tienen un nicho y es personas que están en una búsqueda espiritual muy fuerte, pero que no tienen, digamos, ni el tiempo ni el interés de acompañar ese interés con un estudio serio. Diana. Mire, Esteban, que respondiendo a su pregunta, yo pienso que no solamente estos bailes, sino todos los recursos que ellos utilizan a través del internet funcionan, precisamente porque en reportes de la BBC se cuenta que la secta se mantiene a través de un diezmo que son $320 al mes. Cada uno de sus miembros paga eso y por eso es que la secta todavía funciona. O sea, todos los que están bailando ahí son parte de la secta y además de eso pagan. Exactamente. Y aparte de eso, creen que hay una mujer china que tiene problemas mentales, según los reportes, que es Jesucristo. Según el gobierno chino, sí. Según la secta, ella es Jesucristo, hecha mujer salvadora, la que escribió su texto, que es la palabra manifestada en la piel. Tatiana. Pues Esteban, esto es bien curioso porque ahí, como decía, en este tipo de sectas que combinan un poco el tema apocalíptico, suelen
reunir tanto lo que está en la Biblia, lo que está en el libro, con las vivencias personales. Entonces, suele suceder, no sé, esta no es la primera secta que pasa con este tipo de cosas, y es que cuando se sienten perseguidos, digamos que asocian todo eso a su fin, pero ese fin de ellos mismos y ese fin de la secta lo transmiten también a sus adeptos. Y como ellos son las personas, las guías, como ellos son las personas carismáticas en quienes ellos han depositado su confianza, pues resultan este tipo de accidentes y de masacres, porque también podemos hablar de masacres como en el caso de Shoko Asahara, sí. Como el caso del asesinato de la empleada de McDonald's. Sí, o sea, estábamos hablando de estos que están bailando ahí, se ven súper bonitos e inocentes. ¿Cómo pueden llegar ellos a matar a alguien porque el líder les ordena que evangelicen, por ejemplo? Es decir, la dominación mental que alcanzan estos grupos es fuertísima. Y una cosa que estaba reflexionando ahora y me parece muy curioso es que esto pegue tanto en Asia, que tiene una tradición fuerte con el budismo, con el hinduismo, con el confucianismo, es decir, que tienen unas escuelas de pensamiento de más de 2000 años y suceden estos fenómenos. Es una cosa muy curiosa. Digamos, hablando un poco de temas históricos, cuando Occidente llegó a Oriente, los que seguían el budismo miraban al cristianismo pues con mucho interés también, pero con mucho recelo. Y para muchos budistas el cristianismo era una religión que se quedaba corta, porque ellos ya tenían una línea de pensamiento muy desarrollada. Y que esto suceda en países de Asia es curiosísimo. Ahora con esto de China, cuando veía eso justamente, retomando un poco lo que pasó con Mao Zedong, cuando Mao Zedong llegó, él luchó durísimo contra el confucianismo y el taoísmo, porque eran las religiones tradicionales que tenía la sociedad china, y obviamente como él tenía la línea del marxismo, pues ninguna religión debía prosperar. Y estos señores de esta secta justamente están perseguidos por el establecimiento, porque la doctrina dominante, pues la doctrina política dominante, el marxismo, pues obviamente eso es incompatible con esa ideología. Mire, una pregunta para todos, la está haciendo Búho Orejudo. De una vez un saludo grandísimo a Adrián Tepes, a Iván Villamizar, a Andrés Cantor y a Melo Ortiz. A todos ustedes un saludo grande, y a Tulio Fernández. Me están preguntando lo siguiente: ¿es posible que esta secta de Dios Todopoderoso llegue a Colombia? ¿Qué piensan ustedes? Pues con el internet, por supuesto. O sea, mañana, 1 año, 2 años, y podemos tener un grupo de personas como estos, pero en este país. La cuestión es que nosotros, bueno, acá en Colombia somos un país que tiene como esta ideología más cristiana, católica. De hecho, hay muchas vertientes también del cristianismo. Yo no creo que pueda llegar a pegar, sí, como a influir tanto en la sociedad colombiana. No lo veo viable por eso mismo, porque ya hay un sistema muy conservador dentro de la ideología católica, más que todo, que es casi que, no es imposible porque puede suceder, pero es mucho más difícil que lleguen a los colombianos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Tatiana, precisamente porque nosotros ya somos cristianos, y el gancho de Dios Todopoderoso de esta secta es que ellos son cristianos en medio del comunismo, entonces por eso son perseguidos. Tal vez acá esa idea no tiene tanta relevancia porque nosotros somos formados cristiano-católicos, y si creemos en el Apocalipsis, será muy difícil que creamos que venga en forma de mujer. Sí, realmente es impresionante, pero ustedes que están allá sigan tuiteando por favor con el numeral de esta noche, que es Sectas Más Allá. También, si quieren, pueden seguirme a mí en mi Instagram como @cruzescribiente. También lo pueden hacer en Twitter como @cruzescribiente. Después de estos comerciales les vamos a mostrar otra secta y otro caso increíble. Así que no se vaya, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá. Un saludo grandísimo a Sandra Ramírez, Farid Nazar, Juan Aguilera, a todos ustedes que hacen parte de Más Allá. En Colombia también tenemos una secta que ha sido polémica, aunque para muchos no es una secta, sino una fe. También ha habido problemas incluso judiciales. Vamos a contar esta historia. Y quiero aclarar antes que hemos llamado y contactado a algunos líderes, pero ellos no han querido hablar, no nos respondieron las llamadas. Este país tiene algo que se llama libre, podemos creer libremente, está en la Constitución. Sin embargo, lo que vamos a mostrar es algo que tal vez usted no conoce. Un grupo, una iglesia que en este momento vive en Colombia y que tiene creencias
que son realmente enigmáticas y que bordean lo imposible. Obsérvenlo por favor en la siguiente nota y díganos todo lo que piensa con el numeral de hoy, que es Sectas Más Allá. Escondido entre montañas y bosques existe un grupo religioso que ha desafiado a las autoridades colombianas, un grupo desconocido para el mundo y que para algunos es una de las sectas más poderosas del continente. Un grupo autodenominado Santa Iglesia Tao Cristiano Universal Movimiento SOS de Rescate Interoceánico o simplemente Grupo Taos. Fundado por Luis Gustavo Morales Sierra, un boyacense nacido el 14 de marzo de 1940 en la Sierra Nevada del Cocuy. A finales de los años 70, Morales trabajaba como instructor de ventas de la editorial Barça, que distribuía la Enciclopedia Británica en Colombia, lo que le permitió leer una gran cantidad de textos en poco tiempo. Textos que le sirvieron para construir una nueva fe, mezclando al cristianismo, el hinduismo y la creencia en la existencia de ovnis y seres extraterrestres. Utilizando sus conocimientos en ventas, abrió centros de meditación y artes marciales que le trajeron miles de seguidores. Morales cambió su nombre por el de Kelium Zeus y se transformó en un profeta para su gente. Pero su destino es desconocido y muchos afirman que fue asesinado por algunos miembros de su propio grupo. En la actualidad, los Taos están en 23 países y su centro espiritual es el Sacro Aquarius, un templo gigantesco que se levanta en el departamento de Santander, una montaña rodeada de campamentos en los que habitan miles de personas. En la actualidad, sus doctrinas se propagan a través de internet, como esta prédica grabada por sus propios adeptos, en los que afirman que extraterrestres malignos viven entre nosotros. Que algunas razas negativas, por la degeneración humana, se les permitía contactar a humanos que dentro de sus cuerpos traen espíritus que vienen y provienen de los mundos de donde vienen estos extraterrestres. O este video en el que afirman que el maquillaje de las mujeres es producto del demonio. Parece Chucky, chiquita, ahí, sin maquillaje, fea. Y así la vuelve Satán cuando la maquilla, miren cómo la vuelve Satán. A los ojos de los hombres hermosa, bonita, ellos se enamoran de los esperpentos de la tierra. ¿Qué extraños secretos se esconden detrás de esta organización? Un grupo que está aquí en Colombia y que crece muy rápido. Yo recuerdo haber ido a Bolivia y en Bolivia conocer personas que soñaban con venir acá porque le decían el Tíbet de los Andes. Combinan todo lo que ustedes quieran, desde artes marciales, son casi vegetarianos y utilizan incluso la idea de que existen ovnis y que Jesucristo en parte es alguien que viene de otra dimensión y de otro tiempo. Para los que hacen parte de ese grupo y me están viendo, les mando un saludo. Quisimos contactarlos, aquí hay libertad de creencias, pero como no nos contestaron, pues estamos hablando de este tema. También inventaron, mire, señor Betancourt, inventaron un dialecto dentro del español que se llama el castesacro, porque sienten que el idioma español es pecaminoso y entonces han cambiado algunas palabras. ¿Usted qué piensa de lo que acaba de ver? Bueno, primero, pues es un poco chocante que salga el letrero que son taoístas, porque creo que, digamos, esta concepción, la relación que tenga que ver con el taoísmo chino y las personas que siguen esa doctrina, seguramente un taoísta de esos que va a China y estudia esa disciplina oriental que es tan antigua como el confucianismo y hasta más, no, es más antigua que el confucianismo, pues se chocaría con una derivación de este tipo, ¿no? Pero como hemos hablado hoy en el programa, toda doctrina dominante tiene sus derivaciones que crecen unas veces en la marginalidad y otras veces como en su seno dominante. De hecho, a esta secta hay un tío mío que practica artes marciales y él fue allá justamente por el interés de las artes marciales. Seguramente no se quedó allá porque él es filósofo de profesión, entonces justamente la filosofía hace su trabajo en la cabeza y no prosperó. Yo le iba a decir eso. O sea, hay dos cosas que son fundamentales en el taoísmo. Yo lo he leído durante años, taoísmo colombiano, que realmente es el nombre de la iglesia es mucho más largo, pero que es las artes marciales y la contención sexual, como la disciplina sexual. ¿Eso usted lo ve en muchas sectas? ¿Lo ve muy frecuentemente?
El taoísmo histórico tradicional maneja algo que se llama la alquimia sexual. Entonces, obviamente, ellos consideran que la energía sexual es una cosa muy poderosa que hay que tener bajo mucho control. Y bueno, leyendo sobre estos temas, ellos tienen una teoría justamente muy sorprendente, y es que ellos hablan que cuando hay una relación sexual, a la larga lo que fecunda el óvulo es solamente un espermatozoide. Entonces el hombre no tendría que eyacular millones de espermatozoides, sino lo que plantea, pues, lo que dice esa línea del taoísmo clásico chino oriental, ¿no? Es que cuando un hombre tiene una relación sexual debe salir solamente un espermatozoide, el que va a llegar al óvulo, no millones. Y ellos dicen que con sus ejercicios de respiración, los asiáticos tienen algo que se llama el Qigong, todo ese tipo de cosas que salen de las artes marciales pueden llegar a eso. O sea que lo que estamos viendo y lo que tiene esta religión es una mezcla real de un montón de doctrinas. Ya no solo de una, porque usted nos contaba que era la derivación de una. Aquí tenemos cristianismo, ovnis, tenemos de todo. Tú que eres antropólogo sabes ese concepto de sincretismo cultural. Eso es sincretismo. Es una mezcla. Tatiana, ¿qué piensa usted de este grupo? Pues Esteban, me parece increíble, pero es algo, digamos, también tan novedoso todo el tema de las artes marciales, que de pronto también es uno de los atractivos para muchas personas. Bueno, antes de seguir, les quiero contar que entrevistamos a alguien cuya familia estuvo dentro de esta secta. Alguien que es bloguero del Espectador, que nos permitió un testimonio fuerte y duro, y que quiero que ustedes lo vean y opinen con el numeral de esta noche, que es Sectas Más Allá, sobre lo que van a escuchar. Mi mamá estaba metida en un grupo de metafísica y ella lo alternaba con unos grupos espiritistas, digamos que estaba mucho en esa onda. Había una señora que le había comentado sobre la secta Taos, que supuestamente era una secta que renovaba vidas. Mi mamá me convenció de una manera, digamos, particular. Obviamente ella no me iba a decir específicamente a dónde íbamos, sino que me dijo que íbamos al paraíso. Llegamos como a una explanada grandísima, gigante, y había una puerta metálica verde muy grande. Entramos por allí y nos recibió un séquito de gente con unas túnicas. Eran 12 apóstoles que nos recibían y un personaje que se llamaba Samael. Ese personaje, que supuestamente era Jesucristo en la tierra, no aparecía. Lo primero que nos advirtieron fue que no podíamos hablar de nada de lo que nosotros viéramos, observáramos, absolutamente nada, a nadie, no se podía tomar fotos, no se podía tener contacto con el exterior. Donde la lucha interna será más fuerte. Y solo tú serás el vencedor. El entusiasmo que nosotros teníamos básicamente de la llegada allí era por el tema de mi mamá, el tema de la purificación, pero para mí en particular era conocer a Samael. El segundo día en la tarde pude observar lo que salió de una maloca mucho más grande, obviamente mucho más cómoda, con muchos lujos. Nos bañaban con agua muy fría y nos ponían a hacer ejercicios. Era como una rutina bastante militar. Para, digamos, llevar a cabo ese proceso de purificación, había que entregar absolutamente todo. Las familias o las personas que estaban allí tenían que dar parte de cuáles eran sus bienes. Posterior, digamos, a esa relación de bienes que las personas hacían, las secuestraban y las mataban. Al tercer día, cuando mi mamá se dispone, digamos, a hacer esa relación de los bienes, ella me comenta y me dice: hay algo que no me cuadra aquí, Diego. Yo voy a seguir indagando y a seguir preguntando a ver si en realidad esto puede funcionar. Mi mamá se topa con una señora de Bogotá que le comenta a ella que por favor se abstenga de dar cualquier información acerca de su vida financiera, y que en la noche, esa misma noche, ella iba a planear un plan de fuga. Yo me enfermé, me dio principios de pulmonía, y mi mamá, como pudo, me agarró y como pudimos nos montamos en el camión. No llegamos al municipio, sino que seguimos directamente hacia Bogotá. Y pues eso fue básicamente lo que sucedió. Después, como a los 2 o 3 días, recuerdo yo, y me cuenta mi mamá, que salió una noticia de que en ese mismo lugar donde habíamos estado habían torturado y asesinado a 4 personas. Caramba, que nos salvamos de morir.
que estuvimos a punto de perderlo todo, a punto de que nos hubiese sucedido algo. Un testimonio valiente que nos habla de los peligros de las sectas, un testimonio que nos cuenta cómo muchas de ellas le quitan a las personas el dinero, le quitan incluso su identidad y los asimilan en un grupo. ¿Qué podemos hablar de esto, señor Carlos Betancourt? Bueno, primero quiero decir algo relativo a las artes marciales. Las artes marciales son tan maravillosas en sí mismas que no necesitan otros agregados. Si una persona quiere seguir ese camino, ese sendero, puede ir a una muy buena academia de karate y practicar karate toda su vida y va a encontrar disciplina física y disciplina espiritual y va a ser maravilloso. En el video lo que uno ve con esos entrenamientos físicos se asemeja un poco al templo Shaolin en China, donde los entrenamientos son durísimos, son monjes budistas que llevan más de 1000 años haciendo eso y tienen una disciplina durísima. Pero lo que vemos acá es una combinación, es un cóctel peligroso entre doctrinas orientales y el cristianismo occidental y ese tipo de cosas, y como se ve en la nota, cuando esas combinaciones surgen, salen personas iluminadas, salvadores, personas ya que se toman así el derecho de ser iluminados, y eso genera cosas muy peligrosas. Bueno, Diana Ampudia nos va a contar algo, pero después de estos comerciales. Ustedes, por favor, tuiten con numeral sectas más allá. Ya les voy a leer algunos de sus comentarios y preguntas, y ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las sectas. Y fíjense en este video porque cuenta la historia de los davidianos, que es realmente aterradora. Y después Diana Ampudia va a analizar el tema. Nacido el 17 de agosto de 1959 en un hogar disfuncional y pobre en el que fue abusado sexualmente, Vernon Wayne Howell se aisló del mundo, memorizó la Biblia, se convirtió en músico y cambió su nombre por el de David Koresh, llegando a liderar una secta que cambió la historia de los Estados Unidos. Koresh ascendió rápidamente en la organización cuando afirmó haber recibido el don de la profecía en 1983. Fecha en la que estableció una relación con Lois Rodden, una anciana líder y profeta que tenía 76 años, con la que mantenía relaciones sexuales sadomasoquistas. En 1985, Koresh viajó a Israel, donde dijo tuvo una visión de que era la reencarnación de Ciro II el Grande moderno. Al regresar, se convirtió en el líder único del grupo y estableció la poligamia, asegurando tener el derecho a poseer 140 esposas, 60 amantes y 80 concubinas, según su interpretación de la Biblia. Carismático, músico, cantante y amable, logró convencer a los demás miembros, quienes le entregaron a sus hijas menores de edad para que se casaran con él. Al mismo tiempo, sus súbditos compraron un gran arsenal de armas para defenderse del mundo exterior y los pecadores que los rodeaban. El 28 de febrero de 1993, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y la Policía de Texas intentaron entrar en el templo davidiano de Waco, Texas, debido a denuncias de abuso sexual y armas ilegales. La respuesta de la secta fue violenta. Una guerra se desató. El pánico y la muerte regaron el suelo del santuario cristiano. 51 días duró el asedio, 76 personas murieron y la iglesia quedó en ruinas. En la actualidad, la secta sigue funcionando y para muchos acecha entre las sombras. Los davidianos, ¿qué podemos hablar de ellos, Diana? Mire que los davidianos, Esteban, empiezan con un punto en común del que ya hemos hablado y es el Apocalipsis. David empieza a leer sobre el Apocalipsis. De hecho, entre el ataque que ellos hacen, los 51 días que están en el Monte Calmero, lo que sucede es que uno de esos días él dice, yo me voy a entregar, pero primero voy a terminar de escribir mi significación de los 7 sellos, que es uno de los símbolos más importantes del Apocalipsis. Entonces él dice, yo me entrego cuando termine de escribir esto porque quiero que la gente lo lea y entienda mi interpretación acerca de este libro. Entonces él rige todo a través del Apocalipsis, él empieza a entrenar a sus personajes en armas
A todas las personas que llegan a ese lugar las entrena en tiro. Entonces lo curioso del caso es que él dice, va a venir el apocalipsis, pero nosotros nos vamos a defender. Su forma de defenderse es a través de las armas y es por esta razón que llega la ATF y posteriormente el FBI a mirar ese caso puntual y pues ya surge todo lo que ya veamos en la nota, se incendia todo, pero es muy chistoso porque él dice, bueno, viene el apocalipsis, vamos a incendiar todo, pero él al final descubren que no se murió por culpa del incendio, sino porque se pegó un tiro en la sien. Bueno, me están informando a esta hora que ya tenemos a Joana Arenas con su sección que se llama Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy que estamos hablando de sectas, le comento que en marzo de este año, el 2018, en Brasil, el Ministerio de Trabajo de ese país rescató a 565 personas que estaban trabajando en condiciones inhumanas en varias fincas de ese país precisamente. Resulta que este trabajo lo estaban realizando para una iglesia religiosa, para una secta religiosa llamada Comunidad Evangélica de Jesús, la verdad que marca. Pues resulta que la policía de Brasil estaba haciendo seguimiento desde el 2013 a esta secta porque ya habían varios comentarios de personas que habían logrado salir de allí y que estaban denunciando los vejámenes a los que eran sometidos en estos lugares. La policía pudo determinar que embaucaban a las personas de escasos recursos, prometiéndoles que irían a unas fincas a cosechar y luego iban a vivir de esos productos, pero que además, estando allí, podrían salvarse del demonio y de la destrucción del fin del mundo. Pero la realidad era otra. Cuando llegaban a esas comunidades rurales, como ellos lo llamaban, lo que se veían obligados era a trabajar duramente durante todo el día a cambio de un solo plato de comida. Lo más curioso es que cuando la policía llegó hasta estas fincas que estaban muy alejadas de la zona urbana, muchas personas que estaban allí aseguraron que no se querían ir porque ellos estaban buscando alejarse del demonio y además estaban buscando la salvación que solo la encontrarían con el sacrificio de su trabajo. Sin embargo, la policía los pudo aislar y además capturar a los líderes de esta secta, que eran los dueños de las fincas y tenían muchos otros negocios en los que también obligaban a trabajar a las personas que estaban allí en ese lugar. La promesa es que ellos dan pista de que la bestia está llegando y que no va a alcanzarlos el día del apocalipsis. Es un proceso de lavado cerebral y da mucha pena de esas personas. Por ahora, la investigación sigue en curso y siguen buscando si quizás en otros lugares de Brasil está inmersa esta secta, si todavía hay algún tentáculo de este lugar por allí escondido. Los invito a que ustedes opinen a través de nuestro numeral de hoy, Sectas Más Allá. Si conocen alguna otra que no hemos nombrado en nuestro programa, los invito a que opinen a través de nuestro numeral. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Bueno, impresionante lo que nos trae Joana. Señor Betancourt, su conclusión. Bueno, mi conclusión del tema es que las sectas llegan donde hay mucha necesidad espiritual y poco tiempo o poca disposición para la investigación. Yo considero que desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento riguroso es algo difícil, cuesta, y para mí es muy respetable cuando una persona necesita resolver su problema espiritual hoy mismo o mañana mismo, y ese es el riesgo que tiene este tipo de sectas. Bueno, Diana Ampudia, de las Damas del Misterio, su conclusión. Pues yo creo que ya lo hemos visto a lo largo del programa, y es que a pesar de que suene ilógico para muchos de nosotros, esto es un tema que tal vez menospreciamos bastante. Vemos, por ejemplo, en la secta Taos, ellas tuvieron un control muy importante en la década de los 90, de hecho, en la región en la que se encontraban eran los dueños de la carretera que había construido el gobierno nacional. En el caso de los davidianos, esto causó que el FBI cambiara su modus operandi luego de la gran tragedia. Entonces es algo que nosotros menospreciamos, pero que al final ha tenido consecuencias muy importantes.
Tatiana Rodríguez, su conclusión. Esteban, a mí me gustaría concluir con tal vez una pregunta que se deben estar haciendo en estos momentos los tuiteros, y es, ¿cómo hago para reconocer si estoy dentro de una secta? Y es que si usted lo tienen aislado, cuestiónese por qué lo tienen aislado. No es normal que usted lo aíslen de la sociedad, de su familia, de las noticias, de lo que está pasando en el mundo en general. Y lo otro es que si usted, como ya lo hemos mencionado en el programa, estaba en una búsqueda espiritual y se encuentra, no sé, en este momento preguntándose por qué estoy sintiendo miedo o por qué me estoy sintiendo, digamos, sofocado y no identifico qué es lo que me pasa a pesar de estar buscando esta ayuda espiritual, es hora de cuestionarse. Bueno, muchas gracias, Tatiana. A ustedes nos vemos dentro de 8 días. Ya sale a librerías mi libro, que se llama Expedientes X Colombia. Y no olviden que y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.